Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión 352 de Club de Lecturas, hoy 31 de mayo de 2025, y es una de las sesiones de novela del siglo XIX, en este caso dedicada a terror, con la moderación de Pepa y la selección de Pepa de tres cuentos. Uno de ellos yo diría que es un relato corto, El Cuervo de Edgar Allan Poe, Otra Vuelta de Tuerca, este es el que parece como una novela corta, de Henry James, y El Guardavías de Charles Dickens. Y antes de comenzar, pues hacemos una breve ronda de presentaciones, comenzando por Miguel Ángel. No sé si estás con el audio ok, me parece que no, porque no tiene auriculares, con lo cual no escucha. Paco Romero, Hola, pues yo estoy conectado desde Torre Pacheco, Murcia. gracias Paco. Marisol, Hola a todos, yo estoy conectada desde Bariloche, en Argentina. qué bien, qué frío, ¿no? Lindo, Bien, bien. lindo frío. Magda, Sí, estoy conectada desde Sant Pere de Ribes, cerca de Vilanova y la Geltrú, Barcelona, España. gracias. Alfredo Geoffroy. Hola, Alfred Fra desde Laja, Chile. Perfecto. Carmen, Yo me conecto desde Pozuelo, un pueblo de Madrid, España. gracias, Carmen. Marco, ¿Qué tal? Yo soy Marco y estoy conectado desde Monterrey, Nuevo León, en México. Saludos. genial, bienvenido, gracias. Miguel Ángel, no sé si has corregido el problema del audio. Yo creo que no. No, no, no. Bueno, Está Pepa, en mute. entonces. Sí, pero es que no, creo que no escucha, que no le funcionan los auriculares. Vale, Pepa, entonces, te paso la palabra. Pero ya empiezo. Para empezar, Sí, sí, sí. Si vale, quieres, vale. di desde dónde te conectas. No, hombre, estaba con la cosa de la conexión. Yo estoy en un pueblo de cerca de Madrid que se llama Villanueva de la Cañada. ¿Eh? Perfecto. Bien, bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar ahí para ver si entre todos pasamos un rato divertido con estas historias de presencias sobrenaturales, espectros, fantasmas varios y todo lo que se puede oponer a lo sobrenatural, ¿no? Todo lo que lo racional, lo real. Vamos a ver cómo encajamos estas dos realidades, ¿no? O estas dos vertientes. Em, cuando preparamos un poco los títulos para hacer este pequeño repaso de la novela del siglo XIX, cuando hablé con Jorge, yo le propuse estos tres relatos de miedo, no porque yo sea muy aficionada a los cuentos de terror, sino porque entiendo que en la literatura del siglo XIX el género de lo fantástico tiene una entidad muy importante. Desde el romanticismo alemán, desde Hoffmann, a después todo el gótico inglés y demás, ¿no? Pues todo eso tiene una carga muy profunda en la literatura de esa época, ¿no? Por eso elegí estos tres cuentos. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el primero, con El Cuervo, que es un relato de Poe. Edgar Allan Poe era todo un personaje, él era en sí mismo como un personaje de sus propias historias, ¿no? Fue un hombre que no parece que fuera muy feliz, no tanto por las desgracias que le pudieron ocurrir en la vida, sino porque no tenía, como pienso yo, esto es una opinión mía, no sabía disfrutar mucho de lo que tenía. Es cierto que tuvo pérdidas, muertes en su vida, muertes próximas, pero era un tiempo en el que aquello no era una cosa extraordinaria, ¿no? Y por otro lado, también tuvo una buena educación, una familia de acogida que le trató y le quiso bien, pudo ir a la universidad, donde no estaba a gusto y se fue, después se fue al ejército, de donde no estaba a gusto y se fue, después se fue a la Academia de West Point y también se fue, porque yo creo que él lo que buscaba era
la realización a través de la escritura. A él le gustaba escribir, él sabía que lo que tenía que hacer era escribir, ¿no? Y la dedicación a partir de todas esas experiencias, la dedicación a la literatura ya le vino a partir de 1830 y algo, no me acuerdo muy bien las fechas. Le costó mucho, pasó muchas penalidades, se movió mucho entre Nueva York, Baltimore, Boston, periódicos, publicó en periódicos, escribía poemas, empezó escribiendo poemas. Y después, su verdadera aportación, yo creo, a la literatura son las narraciones, los cuentos de terror y los cuentos policíacos, ¿no? Yo pienso que él bebió de muchas fuentes, bebió del romanticismo alemán, bebió de lo que aprendió los años que vivió en Escocia, del folclore de allí, estaba muy influido por Shelley, por Byron, conocía también las costumbres folclóricas de la población de color del sur de los Estados Unidos, porque él se crió en el sur, era un caballero del sur, o sea, con todas sus connotaciones de desprecio a la democracia, de desprecio a las mujeres, etcétera, ¿no? Él era un caballero del sur. Tenía en sí muchas contradicciones, pero su verdadera aportación a la literatura está en los relatos. Era un gran creador de atmósferas, al mismo tiempo que sabía manejar muy bien lo que estaba diciendo, lo contaba muy bien, la concisión, la precisión de todo lo que contaba, ¿no? Y lo que recorre casi todas sus historias es la muerte. Su relación con la muerte es muy evidente. Personalmente, él la veía como formando parte de su vida constantemente, ¿no? Bueno, no me voy a extender más en hablar de Poe, porque luego si queréis hablamos de él, porque es todo un personaje, yo creo, ¿no? Y respecto del Cuervo, que es un poema relato, que yo le llamo un poema relato, le llaman poema narrativo, a mí me parece un poema relato porque desde luego la forma de poema es importantísima en lo que está diciendo en el Cuervo, ¿no? Su cadencia al hablar, las rimas, cómo lo expresa todo, ¿no? El Cuervo es una narración que transcurre en un ambiente cerrado, opresivo, diciembre, oscuridad, frío, y un pobre hombre que acaba de perder a su amada, escucha unos golpes en la puerta, sale a abrir, no hay nadie, llama a Leonora y nadie le contesta. Entonces oye otros golpes en la ventana y al abrir la persiana entra un cuervo en su habitación. El Cuervo, que eso en los grabados de Gustavo Doré, que os he mandado uno que es muy curioso, el Cuervo se posa sobre un busto de Atenea que está encima del dintel de la puerta. O sea, la imagen es un poquito complicada, pero bueno, el Cuervo se posa ahí. Y entonces se establece entre el Cuervo y el joven estudiante destrozado por la pérdida y por el dolor un diálogo absurdo, ¿no? De ahí no es un verdadero diálogo, ¿no? El joven le pregunta que quién es, de dónde viene, y la respuesta del Cuervo es nunca más, nunca jamás. Le pregunta si se va a ir al día siguiente y nunca jamás. Se pone frente a él recostado en el asiento de terciopelo violeta donde había estado reposando la cabeza de su amada y le mira y le dice, pero ¿te vas a ir? Y el Cuervo insiste, nunca más. Y deja de causarme dolor. Y el Cuervo insiste, nunca más. Es una situación de opresión donde lo que prima, sobre todo, pienso yo, eso es mi opinión, ¿no? Es el dolor por la pérdida, el dolor total y rotundo que produce la muerte de un ser querido, el saber que nunca más vas a volver a estar con esa persona, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que se extrae de este relato. Bueno, y entonces yo os he dado unas líneas para debatir, pero que no quiere decir que las tengamos que seguir exactamente tal cual están. Un poco, según vayamos viendo, las vamos adaptando. ¿Os parece? ¿Os parece? Bien. Bueno, pues lo primero es saber qué impresión os ha causado este relato del Cuervo.
¿Qué elementos os parecen más destacables? Si lo sobrenatural, lo psicológico, la muerte, el terror a la muerte, ¿eh? ¿Qué es lo que predomina en el relato? A ver, ¿Quién se anima? Blanca Estela, estaba Blanca. y luego Miguel Ángel. Estás en mute. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Blanca, ¿qué tal? No me quería perder estos cuentos, estas historias. Bueno, miren, yo de verdad que a mí Alan Poe me encanta. No se mira bien el libro. Mm, no. Pero ¿saben qué curioso? Va a cumplir 5 años de la compra de este libro y este libro lo compré en la pandemia. Porque, y además está traducido por Julio Cortázar, porque él es el máximo traductor. Ah, Entonces, pero de esos cuentos me impactó mucho La Máscara de la Muerte Roja, que se los recomiendo leer, es fantástico. Y pues sí, o sea, la verdad es que sí, sí está esa predominancia de la muerte, ¿verdad? Por todo lo que él vivió, por todo lo que... Entonces es su manera de proyectarlo, ¿verdad? A través de sus poemas. Y, de mi parte, solo me sorprende la palabra que está como en latín, creo yo. No sé cómo se pronuncia, Numquam creo que dice. Creo que significa nada que ver, o no sé si alguien tiene ese dato. no, nunca más, nunca Ah, más. nunca más, claro. Es un genio, pues. En inglés creo que es Nevermore. Mm, Nevermore. ¿Mm? ya. Es un genio, pues. Es Sí. lo único que puedo decir. Gracias. Gracias. Muchas Sí, gracias, Blanca. Miguel Ángel. Para mí, pues, es un escritor excepcional, sobre todo para el verdadero terror, el terror gótico, porque es un terror verdadero, profundo, que no da asco como el terror moderno, en que ve la película, mucha sangre, mucho descuartizamiento. Es un terror que te pone duda por cuestiones sobre la muerte, sobre más allá, sobre el espíritu. Y para mí el cuervo, yo lo interpreto como un mensajero de la muerte que lo visita y que le dice que nunca más va a experimentar lo que ha vivido en los años de vida. Nunca más va a disfrutar de Leonora o de la sabiduría de los libros, que la vida tiene un límite y que después de ese límite nunca más no hay nada. Es el mejor terror psicológico que pueda haber. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Miguel Ángel. El nunca más vas a volver a vivir lo vivido, a ser feliz, nunca más vas a tener a esa persona. Eso es, yo creo que lo que conlleva la esencia del terror, la muerte de un ser querido, ¿no? Nunca más le vas a volver a ver. Y la insistencia del cuervo, ¿no? Que crea ese agobio, esa presión, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, es tremenda, sí, sí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Carmen. Sí, bueno, a mí lo que me ha gustado mucho es el poema en sí, ¿no? El poema tiene unos ritmos preciosos, una cantidad de variaciones, los versos muy bien hechas. No sé quién es el traductor, pero en todo caso me ha gustado mucho cómo está traducido, cómo está eh, hilado las rimas, y el poema en sí es lo que más me ha gustado, más que el fondo. De Edgar Allan Poe, pues a mí me ha gustado muchísimo El gato negro, que lo deberíamos leer aquí.
es un, es un autor que dice unas palabras muy justas, muy exactas y que con esas palabras dice muchísimo. Utiliza el cuervo como un pájaro de mal agüero, ¿no? El cuervo es un pájaro negro, un pájaro que tiene mal fario, mala, mala pinta, no creo que nadie quiera tener un cuervo en su casa como mascota, ¿no? Es como pájaro de mal agüero, pues lo utiliza para hacer unas reflexiones del estudiante consigo mismo. Se dirige al cuervo sabiendo que el cuervo no va a hablar, aunque sabe que por circunstancias que alguna palabra sí que sabe, pero indudablemente se está dirigiendo a sí mismo, está haciendo reflexiones de, la, de lo que se plantea, ¿no? Que se plantea pues que su vida será una vida que tiene que contemplar en soledad, sin su amada, con unos planteamientos de adulto, de que no puede ya volverse atrás en muchas situaciones. Y ya te digo, el poema en sí es lo que más me ha gustado, más que las reflexiones que hace, que son bien traídas en la época, son reflexiones de sufrimiento, de retorcimientos de las emociones, de una serie de historias casi llevándote al suicidio. O sea, es muy típico de la época como plantea el poema. Y bueno, luego me ha recordado al escribiente Bartleby, que yo creo que es de la misma época, que ya sabéis que este escribiente dijo también una frase que se pone en las camisetas, pues muchísimos chavales del mundo entero, que dice, I will not do it, Preferiría no hacerlo, sí. no lo haré nunca más. O sea, yo eso Ya no hacerlo. no lo volveré a hacer, ¿no? Ya sabes que la hemos leído, Pepa, que es un escribiente que de pronto se niega Sí, a sí, trabajar. la conozco, sí, Y la la única novela palabra que dice el tío es eso, ¿no? No lo voy a volver a hacer. Entonces, pues el planteamiento que hace el escritor, que también es del siglo XIX, de la segunda mitad, y parece ser que les gusta pues traer a colación frases que luego han pervivido en toda la literatura, porque es que me he encontrado con lo de nunca jamás cantidad de veces en la literatura, también me he encontrado con no lo volveré a hacer un montón de veces. Entonces, bueno, pues voy a hablar hasta ahí porque no quiero tampoco eh, monopolizar la reunión. Bueno, muchas gracias, Carmen. Yo también estoy contigo que el poema es una maravilla, cómo está construido, la cadencia que tiene, el ritmo, la musicalidad, todo. El léxico es, vamos, tremendamente no expresivo, es más, o sea, utiliza justo el léxico que quiere utilizar para transmitir esa sensación de dolor y de pérdida. El poema es una maravilla. Ujú, estoy de acuerdo. Marco. Sí. Pues yo hice un análisis, bueno, formal también, de musicalidad, de ritmo, creo que es impecable. Y también creo, busqué varias traducciones, me identifiqué mejor con la de Julio Cortázar, un poco más moderna, aunque las primeras traducciones no recuerdo el autor, las palabras que usaba eran más propias de la época y bueno, sí me detuve todo un día, a pesar de que el poema es corto, todo el día lo estuve disfrutando mucho, buscando referencias, parodias y demás. Lo disfruté bastante. Ahora, el tema a mí donde más me impactó personalmente fue en el análisis psicológico. Yo de inmediato, vaya, no me voy a poner de víctima, pero sí padecí una depresión severa
de 15 años y cumplí con todas las características de lo que se refiere a una depresión severa, ¿no? Entonces, desde el primer momento identifiqué cuál era el estado de ánimo del autor, digo, ya habiendo previamente leído el contexto de su vida, donde se queda leyendo libros de antigua ciencia, o sea, realmente yo más que un estudiante lo veo como que estaba tratando de evadir su dolor y esperando que llegara el siguiente día sin importar qué estuviera viendo, como si en estos tiempos fueran las redes sociales, estar dando scroll, ¿no? Algo así yo lo interpreté. Y el que separara el cuervo arriba del busto de Palas es la interpretación del predominio del pensamiento racional sobre lo racional. Digo, no es gratuito que ese símbolo, esa metáfora la haya puesto en el cuento, creo yo, en el poema, perdón, siendo Palas la representación de la diosa de la sabiduría y de la razón. Entonces, sí veo como, por eso sí se me corta la voz, son recuerdos de esos tiempos que afortunadamente ya pasó todo eso, ¿no? Para mí, pero sí veo en el relato cómo él va cayendo en estados cada vez más profundos de depresión y desesperación. Y, y como el cuervo cuando dice nunca más, a mí me recuerda un momento en específico en el que estás luchando por tratar de razonar, pero con una fuerte carga profunda emocional muy fuerte, depresiva, donde sientes que ya no vas a salir de ese estado. Eso sí, yo lo sentí, yo lo encarné en mi experiencia propia. Y para mí es muy claro el mensaje, el nunca más vas a poder tal, nunca más, perdón. Y no es más que una experiencia de una mente pues profundamente racional que está cayendo en una depresión y que finalmente creo que se ve en el poema donde él queda debajo de la sombra del cuervo y que en aquel entonces pues no tenían psicología, no tenían salud mental como tal, no se había inventado la autoestima, no la habían descubierto y cosas así. Entonces, pues no, finalmente digo, creo que la capacidad intelectual que tiene el autor es impecable, pero pues sí, el intelecto no sirve absolutamente de nada cuando no tienes inteligencia emocional y es un poco que yo lo interpreto y finalmente comentar que en esa experiencia se siente como si nunca más pues vas a ser feliz, así se siente, las emociones. Y después de mucho reflexionar y de trabajar en terapia, pienso yo que también existe el opuesto, ¿no? Yo creo que también puede haber una experiencia de satisfacción y de paz y de tranquilidad y felicidad a través de la razón que se puede mantener a pesar de las circunstancias de la vida, aunque las emociones fluctúan mucho, sí es posible poder tener una cierta paz que perdure durante la vida, ¿no? Entonces, un poco lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Marco, por compartir estas reflexiones tan personales con todos nosotros. Muchas gracias. Es cierto, yo creo que es cierto que el estado que intenta transmitir en este poema es el estado de ánimo de este hombre que es profundamente deprimido, ¿no? Está sumido en la oscuridad, por eso el mes de diciembre, la habitación oscura, está todo el contexto te lleva, te arrastra a pensar en la oscuridad y en la pérdida, ¿no? Y lo que comentas del busto de Palas Atenea, pues es curioso porque la verdad es que los relatos, en el momento de seleccionarlos no tuve en cuenta ninguna cosa así en especial, pero en los tres relatos que hemos visto hay como una tendencia, está lo sobrenatural, ¿no? Que es como el nudo de la historia, porque esto es lo sobrenatural, pero al mismo tiempo hay como una intención de contraponer lo racional, ¿no? En el de James también
¿eran verdad los fantasmas o no eran verdad los fantasmas, ¿no? Y en el último relato en Dickens es clarísimo, o sea, hay un hombre angustiado porque ha visto una cosa fantasmagórica y el hombre que le está escuchando intenta decirle, pues, serán imaginaciones, serán ruidos que has escuchado o la visión distorsionada, vamos a ver qué te vea un médico, está buscándole la vuelta hacia lo racional, ¿no? En los tres relatos está lo sobrenatural, está lo fantástico y se contrapone lo racional a toda esa experiencia. Yo lo he visto así, ¿eh? Y muchas gracias de nuevo por compartirlo. Vale, Marco, gracias. Jorge. Ah, no, Blanca, perdón, Blanca. ¿O no bajo Dale, la... Jorge, y después hablo yo. Vale, pues No, Jorge. vale. Bueno, gracias, Pepa. No, simplemente quería decir, yo estaba buscando un poco la simbología del cuervo que tiene unas connotaciones muy claras de oscuridad, relacionado con la muerte, también de brujería, se lo asocia. Eh, También muchas veces está asociado a ser un vehículo de presagios, de anuncios, generalmente malos. eh, y también se lo ve como un animal que no es puro. eh, eh, y bueno, se contrapone a la paloma, ¿no? Es decir, otro mensajero habitual que suele haber es la paloma blanca es la buena y el cuervo es el que viene con las malas noticias. En este caso creo que el cuento es súper opresivo, no deja ni una rendija ni un mínimo optimismo, es muy bajoneante, creo que es el estado de ánimo del propio autor reflejado en un cuento. Ese protagonista que recibe al cuervo no tiene futuro. Se lo está diciendo claro, nunca más, y lo transmite mucho la historia, ¿no? Si alguien quiere subirse el ánimo, pues leyendo el cuervo no sé si lo va a conseguir. Pero bueno, hay que buscarle el lado positivo. Pero es buenísimo, está buenísimo. Blanca, Pues ahora nada, Jorge. Hola, Blanca. Hola, nuevamente. Sí, algo chiquitito, y es que como tú decías, pues creció en el sur, eh, contexto esclavos, relatos de aparecidos, cementerios, cadáveres, huérfano a los 3 años. Y en sus 40 añitos es increíble todo lo que escribió. En el libro que les comentaba hay un cuento que se llama Cuento Poema, Annabelle, que también se los recomiendo. Es un amor fallido, frustrado, pero también con una forma de escribirlo increíble. Y para concluir, quería comentarles que hay un autor japonés, Taro Hirai creo que se llama, y él usa el seudónimo de Edogawa Rampo. Entonces ahí como pueden ver la conexión del nombre de Edgar Allan Poe. Ah, Y de este autor japonés les recomiendo La silla humana, que es fantástico. Y ahí pueden ver la influencia de Edgar Allan Poe. pues, muchas gracias, Blanca, y además que es estupendo que en estos debates, en estas reuniones, esté una bibliotecaria, porque nos enseña muchas cosas, ¿eh? claro. ¿Sí? Eso está muy bien. Muchas gracias. Magda. Gracias, Pepa. Blanca, ya puedes poner la referencia también en el chat porque me ha llamado mucha atención lo que acabas de comentar. Con gusto. Yo estoy bastante de acuerdo con Carmen y los que habéis dicho, pues que ya la musicalidad del poema se defiende por sí sola, sin entrar en el contenido. Pasa un poco como con la canción, donde no acabamos de entender bien la letra, pero emotivamente conecta con nosotros y vivimos a través de ella alguna emoción, ¿no? Y el poema, tanto en su parte verbal como en su ritmo, pues conecta con el lado oscuro nuestro. Yo diría que con independencia, si hemos tenido estas experiencias pues tan fuertes como las que había comentado Marco, o no hemos vivido, pero de alguna manera instantáneamente conectamos. O sea, a nivel emotivo, este poema instantáneamente conecta con nuestro lado oscuro, como si fuese una especie también de espejo. Con el Drácula hablamos del espejo, ¿no? Aquí también otra vez aparece como el espejo en el cual se refleja alguna parte nuestra, con independencia, insisto, de las vivencias que hayamos tenido.
y de ahí su gran fuerza, ¿no? Y si a eso añadimos la capa del lenguaje exquisito, la estructura y el trasfondo, pues yo creo que tiene este efecto catártico. Yo diría, no solamente porque nos lleva abajo, o sea, nos lleva abajo, pero con esta intención de tocar el fondo y luego a ver qué. A lo mejor llegamos al fondo y ya está, y es el fondo, y no hay más. A lo mejor, pues tocar el fondo también tiene cierto efecto catártico. Gracias. Gracias, Magda. Es cierto que en los relatos de terror hay como un componente que los románticos alemanes, Hoffmann sobre todo, que le llamaban lo siniestro, ellos lo denominaban lo siniestro, que es que está en nuestro inconsciente. En nuestro inconsciente hay algo siniestro, ¿no? No que seamos siniestros, sino que de forma inconsciente hemos elaborado algo siniestro que nos inquieta, ¿no? De ahí esos miedos infantiles, sin saber muy bien a qué, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto eso es así, el psicoanálisis tendría que decirlo, ¿no? Pero que hay un cuento de Hoffmann que se llama El hombre de arena, no sé si alguno lo conocéis, que es también de mucho miedo, pero no de este tipo de miedo, de otro miedo. Pero que parte de esa premisa, ¿no? Que lo siniestro está en nuestro inconsciente, ¿no? No sé, por si lo queréis. Uy, Alfredo, a ver qué nos dice Alfredo. Alfredo, dime, dime. Oye, no tengo una respuesta a eso, ¿cierto? Por supuesto que podemos abordarlo desde el debate porque se me han ¿El abierto siniestro harta. está en el inconsciente o no está en el inconsciente? Es que lo siniestro es de aquello de lo que no se habla, po. Ah, Aquello que no se puede expresar en palabras, aquello que uno puede reunirse en un grupo, saber que está dando vuelta, ¿no? Ese recuerdo que está ahí latente, que sin embargo genera una fractura y de lo cual no podemos hablar directamente, ¿no? Como eso que nos causa un rechazo y un temor que no se puede abordar, por decirlo. Donde faltan las palabras está lo siniestro. Así es como lo veo yo, ¿no? Hay distintas posturas frente a eso que es lo siniestro, pero es ese ambiente que se genera, ¿no? Donde uno sabe que algo está pasando o que algo pasó, pero que no se puede explícitamente hablar, ¿no? Como eso que está oculto. ¿Qué podría ser, por supuesto, aquello que es lo inconsciente, ¿no? Aquello que no hay posibilidad de mediación, ¿no? La palabra da mediación a un evento, nos permite representar aquello que ocurre, pero sin embargo hay cosas que no es posible ponerle palabras. O sea, ¿cómo te explico lo que viví? ¿No? No le alcanza a capturar la palabra, no tengo algo que lo exprese. Aquello es lo siniestro, ¿no? Sé que está ahí, ¿ah? Pero no te lo puedo compartir. ¿Cómo te lo comparto? ¿No? ¿Cómo mediamos eso? Y saben que a partir de todo lo que he ido escuchando que dicen, igual me dan varias cosas, ¿no? Y hay algo que dijo Marco que me voló la cabeza, ¿no? Incluso fue en algún punto poético, ¿no? Eso de bajo la sombra del cuervo, ¿no? Como mencionó eso que parece ser como incluso un nombre de un libro, ¿ah? Como de análisis de lo que pasa con la depresión, bajo la sombra del cuervo la depresión, este tema de la nostalgia, podríamos llevarlo más allá con algo mucho más profundo, que podríamos incluso incluir la melancolía, ¿no? Que ese ya volver hacia el sí mismo en vez de hacia las cosas que están afuera, ¿no? Como la melancolía, esa retracción, como ese impulso vital que se va hacia adentro y que no, que se genera un autodesprecio y perdemos el contacto con lo que está ahí afuera, ¿no? Bueno, y varias cosas. El cuervo también, no sé dónde lo leí, que decía Jorge, el tema del simbolismo, ¿no? Hay un simbolismo también que creo de haberlo leído de algún guionista de cómics, que el tema de que el vínculo con el más allá, ¿no? Como este que está que habita donde están los muertos en algún punto, ¿no? Y que trae este presagio, pero del más allá, de un más allá del infierno, podría ser, ¿no? las Como primeras el que está, veladas, el que claro. está vestido de luto, ¿no? El cuervo es aquel pájaro que está vestido de luto, que ya tuvo una pérdida y que nos recuerda esa pérdida. Y otra cosa que meditaba mientras hablamos es de este primer acercamiento que tenemos en este poema narrado, ¿no? De Poe, que es que le toca primero la puerta, ¿no? Que el cuervo, su primera entrada no es por la ventana,
sino que es la puerta. Y su primera palabra tampoco es nunca más, sino que lo primero es Leonora, ¿no? Él dice, escucho, parece que en mi mente Leonora, digo Leonora y escucho repetir desde afuera, ¿no? Como hay una sensación de que alguien me toca la puerta y parece ser Leonora, ¿no? Que esto pareciera, a mí me hace el sentido con el recuerdo, ¿no? El recuerdo perpetuo de eso que nos está tocando la puerta de la memoria, del recuerdo, de que se nos repite, que viene nuevamente, que está ahí, que nos visita, que es constante, ¿cierto? Y la palabra del nunca más la tendrás afuera. Ahora, de ahora en adelante vivirá dentro, ¿no? Como un recuerdo, como algo que tortura, cuando el duelo no es mal llevado, por decirlo de algún modo, ¿no? Cuando es mal llevado el duelo, o sea, cuando se convierte en algo más patológico, es aquello que nos tortura porque se nos repite, se nos repite, y está una y otra vez. Entonces, ese muerte que no dejamos morir, por decirlo así. Ese muerto que está siempre presente, pero está presente desde el recuerdo, desde el tocar la puerta y decir, aquí estoy otra vez, pero nunca más tendrás por fuera, ¿no? Entonces, varias cosas me pasaban mientras los escuchaba, porque, eso es lo bonito de la conversación, ¿no? De que debatamos más que traer algo más armado, es como lo que se va poniendo. Y en ese sentido me encanta Poe. Y ya que hablamos de los cuentos, de los otros cuentos, el que más me gusta y el que más me impacta siempre, por eso medio digámoslo así, paranoico que tiene en el ambiente es el corazón delator, ¿no? Como ese ojo que te ve, ¿no? Ese ojo me tiene cansado, sé que me ve, sé que me espía, sé que está ahí, sé que esa persona está despierta esperando que yo entre a la habitación. Se hace el que no me ve, pero me está viendo en este mismo momento mientras yo lo espío. Entonces, ese doble vínculo entre el que observa, ¿cierto? Y que se siente observado, ¿no? El juego ahí con el que ve y en El gran realidad hermano. eso es fantástico. Siento que ese cuento es maravilloso, ¿no? Y la culpa el remordimiento y todo eso. Bueno, hasta ahí. Qué entretenido que es. Pues muchísimas gracias, Yo Alfredo, quería porque contaros que en el libro que leí de la sangre de los libros habla del último pasaje de este pobre hombre de Poe, que se lo encontraron totalmente ebrio en un banco, sin saber que era él, se lo llevaron en una ambulancia al hospital y a los pocos días murió. Yo no sabía que había tenido una muerte tan trágica porque no lo relatan así. Normalmente relatan que murió en alguna calle, tirado, no. Este que está muy bien documentado, este libro, es un libro anecdótico de un montón de libros, ¿no? Y relata cómo murió Edgar Allan Poe y fue eso recogido por una ambulancia de un parque, tirado en un banco, el pobre hombre. O sea, es que también hay que pensar que es el tema de la época, es que el tema de la época es este, justamente, el de la depresión, el sufrimiento. Estamos a punto de la Primera Guerra Mundial, está todo revuelto, la revolución industrial, o sea, es un caldo de cultivo para que los sentimientos de personas sensibles afloren y de que los escritores se puedan explayar, es mágico porque es que hay libros verdaderamente fuera de serie. Sí, desde luego, el momento es tremendo. Y respecto a lo que dices de la forma de morir que tuvo Poe, una de las cosas que quería comentar, tampoco quiero que nos estén dando mucho porque estoy midiendo el tiempo para que no nos quedemos luego sin Sí. poder verlo todo, pero Poe parece que tenía una adicción al alcohol y al opio, ¿no? No está muy claro, pero se dice, se comenta, ¿no? El láudano en aquella época era un recurso que se utilizaba muchísimo. Él estaba muy influido por una escritora británica que se llamaba Elizabeth Barrett Browning, me parece, o algo parecido, que era una adicta al láudano, como muchos escritores. Wilkie Collins, que era muy amigo de Charles Dickens y que trabajaba con él y escribían libros juntos, era un adicto al láudano. El láudano era opio, ¿no? O sea que las adicciones de Poe que no están muy claras tienen también esas connotaciones de que en esa época los escritores
eran adictos. Después ya hemos visto más adictos al alcohol, ¿no? Como Hemingway, Faulkner, mucha gente, ¿no? Que ha escrito bajo los efectos de algún estimulante o algo. ¿A vosotros qué os parece esto de la afición al láudano y la extraña muerte que tuvo Poe? Porque no se sabe realmente de qué murió, ni cómo llegó allí, ni cómo llegó a Baltimore en aquel estado. Incluso iba vestido con ropas que no eran suyas. No se sabe cuál es la causa real. Es una incógnita todo, ¿no? Pero ¿qué os parece lo del láudano y la bebida? ¿Ah? Pues yo ¿Blanca? creo que eran personas que estaban dispuestas a probarlo todo, eran unos avanzados de los sentimientos y de que les importaba la vida un comino, era que querían experimentarlo absolutamente todo. Entonces, ¿O era para aliviar la depresión? era para todo, para divertirse, para sentirse mejor, para probar lo nuevo y bueno, tenemos cantidad de documentos y yo creo que sí, que pues sobre todo era adicto al alcohol de este escritor que os hablo, que es Posteguillo, Santiago Posteguillo, pues lo da como una muerte por alcoholismo, o sea, lo recogen totalmente ebrio. Sí. A ver, vamos a seguir un orden. Blanca. Sí, qué coincidencia. Yo acabo de leer El lobo estepario de Hermann Hesse y tiene 98 años el libro de haberse escrito y ahí él proyecta cómo todavía no se conceptualizaba la depresión y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero con Poe es increíble cómo ellos de alguna forma, para evadir su dolor, sus penas, pues caen en ese tipo de adicciones. Yo creo que Poe fue tan prolífico que no sé si realmente todo el tiempo estuvo bajo efectos de alcohol o drogas o el opio para escribir lo que escribió. No sé, creería que estuvo eh, lúcido para externar lo que externó en sus relatos, en sus cuentos, solamente. Vale, gracias, Blanca. Marco. Sí, pues yo creo que el uso de psicodélicos y demás es muy popular, que se dice que los artistas lo usan, ¿no? Digo, por un lado para evitar el dolor, claro, y por el otro, que usarlos, según entiendo en lo que yo he aprendido sobre adicciones, es que ayuda para sacar lo visceral, por así decirlo, ¿no? Como un desinhibidor, pero que al final la composición del poema final sí requiere una racionalidad porque la estética requiere muchísimo detalle y bajo el uso de las sustancias no creo que sea muy posible que haya quedado tan bien al final, ¿no? A lo mejor en un primer ejercicio para sacar todo lo que traen dentro, pero ya sobrios tendrían que haber hecho un trabajo estético del poema. Sí, sí, tienes razón. Muchas gracias, Marco. A ver, Jorge. Yo creo que hay una disconformidad con la realidad en general en los artistas que quieren expresar en su obra una contestación y las drogas son un facilitador, son un vehículo para buscar otros caminos, son desinhibidoras, como dijo Marco, son una experiencia y pueden ser grandes incentivos para la creatividad. Muchas gracias, Jorge. Miguel Ángel. Pues yo creo que aunque sea de mala educación, responder a una pregunta con otra pregunta. Y yo voy a decir, ¿puede existir genialidad y locura y desea ir más allá del límite? Creo que todos los genios goza o ha estado dentro de la locura humana. Por Pues, eso a lo mejor no soy yo un genio porque soy muy normalito. Todos. muchas gracias por la ironía. Hola, hola, Ela. Hola, Pepa. Hola. A mí comparto con lo que dijo Marco, lo que dijo Jorge, que los artistas un poco acceden o toman
drogas y todo para desinhibirse y después, pero yo creo que hasta el día de hoy, o sea, no creo, muchos artistas después quedan en el vacío y vuelven a tomar estas drogas y esto y se pierden finalmente y por eso Edgar Allan Poe y muchos terminan en la pobreza, abandonados, porque es como que al final les persigue y es más fácil acceder a las drogas, al alcoholismo, a todo para llenar ese vacío que, por ejemplo, que ahora ya no tienen tanto éxito o que ya nadie los considera o la editorial ya no quiere más. No sé, hay tantos factores. En general, hasta el día de hoy, diría yo, no hay un cuidado para con los artistas, ni escritores, ni músicos, ni bailarines. Quedan abandonados a su suerte después de que nos han eh, regalado o tanta creatividad, quedan un poco abandonados y después se autoabandonan. Eso quería compartir. Muchas gracias, Ela. Ana Franco. Sí, pues es que se ha demostrado que las mismas cosas que en el cerebro, que la gente que tiene más sensibilidad, que está más atuna a todo, que son más artistas, ¿verdad? Son las mismas predisposiciones que los hacen que sufran de salud mental. Que no es solamente que beben y usan sustancias para desinhibizarse y poder escribir mejor, sí. Y también porque están sintiendo las cosas un poco más fuertes y quizás no han aprendido a cómo manejarlo. Hay un buen libro que explora esto, se llama de Rosa Montero, escribió un libro que se llama La loca de la casa sobre todo esto. Sí, sí, es un libro muy divertido, sí. Sí. Muchas gracias, Ana. Bien, vamos a pasar al segundo relato porque si no ya el tiempo nos está pillando un poquito. Henry James, que nació en Estados Unidos, acabó viviendo en Europa y siendo un europeo más, ¿no? Aunque él siempre mantuvo como una crítica hacia las costumbres europeas, que las veía más decadentes, porque en Norteamérica todo era más pujante y todo era más vivo y más activo. Los personajes de sus novelas que son norteamericanos son emprendedores, capaces de todo, las mujeres también, las mujeres independientes. En el retrato de una dama, por ejemplo, la protagonista es una mujer que es muy independiente, pero al final, bueno, pues acabó viviendo en Inglaterra. Es decir, que en el día de hoy tenemos 3 autores, un norteamericano, un inglés y en medio uno que es mitad norteamericano y mitad inglés. Que lo reparto. Qué buena. También una observación que antes se me olvidó deciros, lo que ha sido absolutamente casual, que los 3 relatos que estamos viendo hoy están escritos en primera persona. Eso ha sido absolutamente casual. Bueno, vamos a ver. Otra vuelta de tuerca está escrito en 1898 por Henry James. Es una novela, porque tiene 100 y algo páginas, que es lo que se considera el límite de la novela o novela corta frente al relato o a la novela. Es una novela con una historia llena de ambigüedades, donde el terror no es tanto terror, porque el terror realmente es lo que no se ve, lo que se está ocultando, ¿no? Es una historia muy compleja, llena de matices psicológicos y que ha tenido una repercusión a nivel después, o sea, Benjamin Britten hizo una ópera, se han escrito obras en Broadway, hay series de televisión, películas, se ha llevado a cine, se ha reproducido de muchísimas formas. Yo he visto, creo, una película y que no me gustó porque es que es muy difícil el contenido de esta historia llevarlo a imágenes, porque no se sabe muy bien, o sea, la ambigüedad, que es lo que preside toda la narración, en las imágenes yo creo que no queda muy bien plasmada. No voy a hablaros del resumen porque si no nos entretenemos muchísimo, pero insistir en que está escrita en primera persona, y eso supone un hándicap para entender la historia, porque está escrita desde la perspectiva de la narradora,
que es la que nos está contando sus propias experiencias, sus propias emociones y todo lo que pasa ahí, ¿no? Simplificando muchísimo, es la historia de una institutriz que llega a una mansión en el campo para atender y cuidar a 2 niños, cuyos padres han muerto en la India. La ha contratado un hermano del padre que vive en Londres, un señor rico, con muy buen aspecto, atractivo, pero que no quiere saber nada de los niños. Se desentiende, él quiere que la institutriz se ocupe absolutamente de todo. Cuando llega allí a la casa le agrada, es antigua, pero es bonita. No hay en el relato ambientes fantasmagóricos, ruidos extraños, cosas que inducen al miedo. No, el miedo está en lo oculto, en lo que no sabemos qué está pasando ahí, ¿no? Yo creo que ese es lo más importante que hay que destacar del libro, ¿no? Después de que está allí en la casa ocupándose de los niños, guapísimos, buenísimos, estupendísimos, todo estupendísimo, tiene una ama de llaves que es como un referente que la ancla en la realidad porque es la que la va a ir acotando cuál es la realidad y cuál no puede ser la realidad. Y hasta que empieza ella a ver apariciones de personas que ya han muerto, que después sabe por el ama de llaves que ya han muerto, una ayuda de cámara del señor y la anterior institutriz. Y esta persona, esta institutriz, que en una introducción previa que está muy bien hecha, nos dicen que es una mujer inteligente, buena, divertida, que nos la intentan contar como una persona equilibrada, que no hay que presuponer que iba a tener desequilibrios mentales o que iba a imaginar cosas, ¿no? Pero ella ve a los fantasmas. Y no es tanto lo que los fantasmas la inquietan a ella, sino que se da cuenta, ella dice que ella se da cuenta de que los niños también ven a los fantasmas, que los niños saben que están allí las apariciones y que disimulan para que nadie sepa que ellos también las ven, ¿no? La novela, como ya digo, está llena de ambigüedades, de explicaciones sin explicar. No hay aclaraciones explícitas, no hay un hilo que coordine unos encuentros con los otros, ¿no? Y así se llega hasta el final en el que, en la desesperación por ver que la niña enferma, la sacan de la casa, se queda sola la institutriz con el niño en la casa y allí intenta presionarle para que cuente cuál fue la causa por la que le expulsaron del colegio. Como habréis visto en el libro, no se sabe qué coño fue la causa que la expulsaron del colegio. No se sabe, ¿no? Entonces ahí vuelve otra vez a retorcerse otra vuelta de tuerca y en el libro lo llama y ella tuvo que dar otra vuelta de tuerca, ¿no? A la realidad con la que estaba viviendo, ¿no? Y en esa otra vuelta de tuerca llega un momento en que hay duda de si los niños han visto realmente o no a las apariciones. Y aunque ella piensa que sí los han visto, en el último momento fuerza el hecho de que el niño vea la aparición a través de la ventana y en ese momento del susto el niño se muere. Es muy difícil entender qué es lo que está pasando ahí, si las apariciones son reales, si son imaginaciones de ella, pero cuando ella describe las apariciones, el ama de llaves, que es la realidad, el anclaje a la realidad, se las describe y le dice quiénes son, lo que han hecho, sus maldades, cuando estaban vivos y demás, ¿no? Y por otra parte, si ella pensaba que los niños estaban viendo a los fantasmas, ¿cómo fuerza que al final el niño le fuerza para que vea al fantasma? Y realmente, si el niño se muere del susto, es que no había visto al fantasma. Bueno, no sé. Yo misma me estoy liando a explicaros todo esto. Yo creo que vamos a buscar unas líneas para hablar de esto porque va a ser lo mejor, en lugar de darle yo tantas vueltas. Vamos a ver. Es una ¿Cuántas vueltas de tuerca? de tuerca, venga, de tuerca.
Como os digo, es una narración desde una perspectiva subjetiva. Entonces, eso que se llama narrador poco fiable en este tipo de análisis condiciona mucho la credibilidad de lo que se está contando. Vamos a ver, empecemos. ¿Vosotros cuánto creéis que hay de realidad y cuánto de invención en la historia que cuenta la institutriz? ¿Hasta qué punto ella quiere demostrar que está en lo cierto respecto a las apariciones de los niños? Es decir, ella, para evitar que le digan que estaba loca, intenta demostrar que es verdad que están ahí las apariciones. ¿Vosotros eso cómo lo veis? Porque yo creo que ahí está el nudo del problema, ¿no? A ver, Jorge. Bueno, me he apresurado a levantar la mano porque me encanta esta historia y me parece que justamente otra vuelta de tuerca se refiere a otra vuelta de tuerca de nuestras elucubraciones que estamos todo el tiempo haciendo para intentar armar una especie de realidad en nuestra cabeza que no tiene nada que ver con la realidad que está afuera en general. Y es el caso de esta institutriz que va generando una realidad paralela, eh, como todos hacemos. Y eso es lo que me parece que es espectacular de la historia. Eh, Hay ciertas cosas reales. Yo pensaba, por ejemplo, la institutriz anterior murió. Eso es un Mm, dato, ¿no? mm, Uno puede pensar que raro, una tía joven murió, no se sabe por qué. Vale. El niño fue expulsado de la escuela, es un dato también. También es extraño, también es extraño. Eh, es extraño que no se sepa, que sea un secreto, una cosa rarísima. Luego que el niño muera al final, simplemente por ver algo. Vale, está bien, puede ser que sea una aparición, pero parece exagerado, ¿no? Pero es un dato también. Y otra cosa más, otro dato también extraño, es el de este tío que le encarga cuidar de los hijos del hermano, pero no quiere saber nada. mm. Esa idea es espectacular. Yo creo que Henry James, cuando se le ocurrió eso, se debía matar de risa, porque es una idea de locos. Bueno, pues esas son cuatro elementos extraños que ya te sitúan en una cierta irrealidad. Si a eso le añades que ella comienza a tener visiones de y se empieza a hacer la película de que tal vez los niños también las tienen, que los niños están dominados por estas personas, por sus espectros, eh, que consigue también, porque la ama de llaves esta es como muy dócil, parece como muy respetuosa, es muy fácil llevarla a tu huerto, entonces ella la convence y al final son las dos. Eso es típico. Es decir, ahora que vivimos en esta época de conspiraciones y es es que estamos dándole otra vuelta de tuerca a las cosas, inventando explicaciones que no tienen muchas veces nada que ver con lo que sucede de verdad, es unas historias en nuestra cabeza. Y yo creo que de eso trata esta novela y es inquietante. Hasta ahí. Muchas gracias, Jorge. Sí que es inquietante, sí. Muy inquietante lo que podemos llegar a suponer. Muchas gracias, Miguel Ángel. A mí también me encanta esta novela. Me parece que está escrito con mucha elegancia, porque una de las cosas que tienen los libros clásicos es que aprendes más que la historia a sentir la historia con la elegancia de su lenguaje y con su modo de expresarse, que es sublime. Para eso son clásicos. Y yo creo que en este cuento de terror juega mucho con la salud mental. Creo que es un juego que la institutriz eh, necesita que los niños vean los fantasmas para que ella no se considere y para que los demás de que lo rodea no la considere una demente o una persona anómala por ver cosas que solo está en su mente. Y esta particular la tenemos todos.
todo en más o menos medida, tenemos necesidad de que los demás vean la realidad que está en nuestro interior. No importa si esa realidad es verdadera o no, pero necesitamos que los demás lo vean para que nosotros nos sintamos seguros y equilibrados. Es una novela extraordinaria que también se puede plantear desde las fantasías de que todo es real y que pasa como la institutriz lo piensa. Es una historia con doble final, que yo he visto la película hace 2 días de 2020 que tiene 2 finales. El verdadero de que cuenta la institutriz que logra escapar con los niños fuera de la mansión y alejarlos de los fantasmas, y la otra final donde termina en una casa de salud mental. Ya, Esa es mi opinión. muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy bien. Blanca, Una genialidad el título del cuento. O sea, porque de verdad te vas imaginando. Yo solo quería comentar el autor anónimo, que es el que empieza en la fiesta, como que el que empieza a contar el cuento, ¿verdad? O la historia. Y que, Douglas se llama Douglas. sí, y que genera como esa inquietud, ¿verdad? Esa expectación de la historia. Pero sí, yo admito que no había leído nada de este autor, y pues a mí en lo particular me fascina el suspenso, ese tipo de historias, y no te cansas, sino que tu mente va y queriendo dilucidar de qué lado te pones, si de los chicos, porque los niños tienen 10 y 8 años, ¿verdad? El niño 10 años, la niña 8 años. Y te pones a pensar qué han hecho o qué ha hecho el niño para que lo expulsen, si la chica realmente está viendo fantasmas. Yo en algún momento llegué a pensar que ella estaba muerta, pensando en la película del Sexto Sentido, con la sorpresa que te da decir. Entonces, y sí, la verdad es que te vienen muchas cosas a la cabeza, la señora Gross que te genera así como en un momento desconfianza, no sabes si está mintiendo, por qué en algún momento sí le lleva como la corriente a la institutriz, y después cuando lo de la niña en la laguna, ella dice que no vio nada. Entonces Claro. ahí es como que va dando vueltas tu cerebro, ¿verdad? Analizando y pensando, pero la verdad que sí, una genialidad. Muchas gracias, Blanca. Carmen, Bueno, yo es una novela que la verdad es que no me ha gustado porque no me gustan los enredos que no son claros ni están bien hilados, ni mucho menos. Esta institutriz, yo creo que venía de leer a Emily Bronte en Cumbres Borrascosas, y entonces se imaginó que ella era la institutriz del señor, y probablemente pues se lió y quiso ahí ardir una trama para atraer al que la había contratado, que no estaba allí ni mucho menos, sino que estaba fuera del cuidado de los niños. Y luego también me ha inducido a pensar que quizá Alejandro Amenábar con los otros eh, se ha también inspirado en esta novela, sí, porque está inspirada, sí. porque la trama, pues a pesar de que él habla de muertos ahí, en los otros Alejandro Amenábar habla de muertos, pero también es una madre con 2 hijos, obsesiva. En este caso sería la institutriz, que tampoco es obsesiva, la institutriz no se sabe muy bien cuál es su personalidad. Yo creo que es una mujer que que va buscando a esa casa una profesión de cuidar a 2 niños que parece que son maravillosos, hermosos, guapos,
en una mansión enorme y que tiene un ama de llaves con la que entabla conversaciones y luego pues ve al que era ayudante del señorito, que parece que se las traía con la otra institutriz. Y también hay como un enredo ahí que parece que también se las traía con el niño, o de alguna manera te da a entender como que había ahí una pederastia por parte del lacayo. Mira, no me gusta este tipo de novelas sin conclusiones, sin hilazón, y que al final yo creo que el autor sale por peteneras porque ya no sabe ni qué escribir, porque se ha liado tanto, tiene tal lío ya en la cabeza, tiene tal follón que dice, mira, los mato a todos y me quedo más ancho que largo. Así que para mí una novela fallida. Hasta ahí. Vale, Carmen, gracias. Magda. Gracias, Pepa. Yo creo que la novela es bastante defensa de la subjetividad y el caos, y un poco también postmoderna a Van Lalet, ¿no? Porque pues hay diferentes realidades, la del lector, la de la narradora subjetiva, la de otros personajes que sabemos o sabemos a medias. Es imposible de reconstruir un relato coherente, binario, que nos diga esto es verdad, esto es mentira. Es lo que nos tiene locos, ¿no? Porque pues se sale completamente de lo racional y juega con el efecto de círculo no cerrado, que queremos una explicación, queremos un porqué, una causa y un desenlace claro. A su vez es un poco la analogía de cómo realmente percibimos el mundo. Si o sea, si desgranamos la cognición a todos sus elementos primarios de cómo vemos, de cómo funciona el ojo, de cómo funciona el oído, de cómo se integra la información en el cerebro, eso sería como un gran caos y luego de repente este gran caos sale una cosa coherente, ¿no? Pero el inicio es un gran caos y unos inputs que no tienen nada que ver unos con los otros y además son contradictorios. Entonces yo creo que es genial la novela porque pues nos enseña como el otro lado de lo que es y nos causa estas especulaciones que si hubo un abuso aparte de los niños, que efectivamente hay unas sugerencias. Todo esto que generamos en nuestras cabezas, que casi es más miedo al miedo, porque a ver si lo que ha pasado es terrorífico, lo que no está dicho, ¿no? Lo que está oculto genera en nuestra cabeza más inquietud y unas especulaciones pues tremendamente negativas. Pero bueno, la novela es genial, creo. Gracias. Muchas gracias, Magda. Es verdad que lo terrorífico es lo oculto. Eso es lo terrorífico del libro. Sí. Muchas gracias, Marco. Sí, pues yo realmente no me di mis tiempos y creo no terminé de leer la novela, una disculpa, pero no quería dejar de compartir que lo poco que leí, o bueno, los primeros capítulos me pareció un deleite. O sea, realmente la manera en que vuelve entrañables a los personajes desde el inicio y cómo combina las descripciones con las emociones. Estoy de acuerdo con Miguel que te enseña a sentir y a mí me sacó de lo cotidiano. Realmente me gustó mucho la manera en que se comienza a ser responsable de la niña, de los niños. Me parece que hubiera sido un gran psicólogo Henry James Mm. y pues que lo disfruté bastante y nada más quería compartir eso, que en la relación, en la calidad de los pensamientos, ¿no? De la elegancia, del disfrute, creo que también es aplicable para la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que creo. Muchas Sí. gracias, Marco. Sí que es un libro elegante, sí. Bueno, Paco, Paco. Bueno, sí, yo, vamos, la considero una obra maestra, tanto por la forma como por el contenido, ¿no? La forma, que en realidad es lo que más me interesa de este autor, bueno, pues sentó cátedra, ¿eh? Hay que tener en cuenta que a partir
de su estilo se dejó huella en la narrativa del siglo XX, que puso en boga ese narrador no fiable, ¿no? Y esa narración con perspectiva, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la vida real, ¿no? Que como comentaba antes Magda, ¿no? En realidad, la vida, bueno, nosotros le damos un sentido y una hilazón, pero porque llegamos a ese consenso, ¿no? Pero cada uno de nosotros la ve de una forma diferente, ¿no? Y que yo creo que es el contenido fundamental de la obra de la intención de esta obra, ¿no? Que tiene mucho que ver también con la psicología, que estaba en ese momento empezaba a desarrollarse. Un hermano de Henry James, William James, era un afamado psicólogo, tan afamado que divulgó gran parte de las teorías de Freud y tuvo teorías propias sobre lo que llamaban biopsicología y una aplicación como de la psicología y la matemática, ¿no? Pero bueno, que venía a ser unas interpretaciones psicológicas de los actos de las personas, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con el contenido, quiere decir que eso se ve mucho en el contenido de la obra, ¿no? Mm, a mí me parece que la clave de bóveda de esta obra es la introducción, porque al final nos encontramos con que no es un narrador en primera persona, sino que son tres narradores. Hay un primer narrador que nos está contando una reunión, en donde hay un segundo narrador, que es Douglas, que nos cuenta que va a leer un cuento, un relato, y luego está la institutriz, propiamente dicha, que es la autora supuesta de ese manuscrito que le entregó a Douglas 20 años antes, ¿no? Yo creo que esa es la clave, porque con eso el autor marca distancia con el texto. No se implica, porque normalmente cuando leemos una novela en primera persona tendemos a creer todo lo que nos dice, porque nos lo está diciendo un demiurgo, ¿no? Pero claro, cuando es alguien que cuenta algo que le ha contado a alguien que a su vez ha contado a otro, pues entonces ya caben todo tipo de advertencias, ¿no? Cuidado. Y juega mucho con la ambigüedad. Las dos grandes bazas son, por una parte, la creación de atmósferas, que es, me parece, extraordinaria la creación de atmósferas del autor, y por otro, ese tema de la ambigüedad, porque es verdad que nunca llegamos a saber hasta qué punto es cierto o no lo que cuenta la institutriz, porque en principio la teoría más fácil sería decir, bueno, está como una chota, efectivamente, lo que quiere es llevarse al huerto a su patrón y tal. Pero bueno, luego ves, sin embargo, deja caer algunos datos que son reales, ¿eh? Y que no tienen mucha explicación. Por ejemplo, la institutriz, cuando describe a uno a Peter King, a uno de los supuestos fantasmas, lo describe de una forma muy real que ella no la conocía, ella no la había visto antes. Y sin embargo, el ama de llaves dice, pues efectivamente, tal y como está usted diciendo, ese es Peter King. O sea, es decir, introduce esos elementos que mantienen la ambigüedad hasta el final, ¿no? Hasta un final que además es un final abrupto, que lo deja justo en lo más alto. Lo deja en lo más alto, no va, porque lo lógico sería volver al narrador inicial. Pero Henry James no lo hace así. Henry James dice, lo termino aquí en el alto y ya lo doy por cerrado. Y eso me parece un gran acierto. Así que yo, Carmen, discrepo de tu valoración y creo que estamos ante una gran obra de arte. Sí, sí, me parece muy bien, Paco, pero no sabes de qué va la novela. Sí, claro, de la vida. Claro, de Va la de la vida vida, va de que cada uno interpretamos la vida hasta donde, conforme a nuestro equipaje. hasta Entonces, donde has contado, lo hemos visto todos, hasta donde has contado, lo hemos visto todos perfectamente. Ahora, ¿de qué va la novela? Yo creo que los que hay aquí, por favor, que alguien me la cuente. Si Es una alguien sabe novela de de qué va la terror. novela. Porque es que, de verdad,
No tiene ni pie ni cabeza. Todos hemos visto lo que tú has contado, Paco. Carmen, Ahora, Carmen, que es que te guste o no te guste este estamos tipo de hablando novela, de fenómenos sobrenaturales. Y ahí, en ese título, en ese epígrafe, pues caben todas estas cosas, lo sobrenatural, ¿no? ¿Eh? Lo dejamos ahí, ¿vale? Blanca, Claro, sí. Es que quería ver si tenías más preguntas. Perdón. bueno, sobre este libro yo creo que tenía varias cosas, pero que ya se han dicho todas. Entonces ya vamos a evitar todo esto, ¿no? Y a mí me ha llamado la atención que está publicada al mismo tiempo que Drácula, ¿no? Y de repente ves que libros más diferentes. ¿Qué cosa más distinta? ¿A vosotros qué os parece esto, no? Que sean coetáneos los dos libros y los dos son de terror, pero qué distintos, ¿no? ¿No os parece? Bueno, yo voy a comentar que también dice que fue influenciado por Edgar Allan Poe, que me parece una coincidencia. Mm, Willa Cather lo menciona mucho, sí, lo mencionaba mucho que fue una gran influencia para él. Se dicen muchas cosas de Henry James, que fue célibe, que tenía otra orientación y varias cosas. Lo que me parece curioso es que, digamos que reniega de su nacionalidad estadounidense y solo un año antes de su muerte se nacionaliza británico y después pide que regresen sus restos a Estados Unidos. Entonces es una locura. Pero creo que sí refleja mucho esa sensibilidad que tenía de la sociedad, de las sociedades europeas, porque en el caso de los chiquillos, a mí me impacta mucho, pero así sobremanera, em, la reacción del niño con la chica, con la institutriz, cuando le habla como que si fuera un adulto, cuando le dice, no sé cómo realmente sea la traducción, pero cuando le dice ya estoy creciendo, o cuando le dice ahora nos quedamos tú y yo solos, eso te genera una cierta incomodidad sí, y, y te hace pensar muchas cosas, pero sí es bonito eso que mencionas, Pepa, de las coincidencias. sí, bien. Muchas gracias, Blanca. Jorge, Sí, la comparación con Drácula, yo creo que Drácula es como un thriller, es más comercial, mm, está peor escrito, pero peor escrito en el nivel literario. Miller es un intelectual, parece un tipo muy sofisticado y la obra es mucho más psicológica y menos comercial, aunque después tenga muchas versiones, pero me parece que Drácula es más de gran público, mm, sí, creo. es posible. Entonces eso es lo que creo. Puede ser Drácula es un bestseller al Eso, lado. Drácula es un bestseller, sí. No, y luego, bueno, yo ponía ahí un personaje que a mí me sorprende mucho, no sé si será por querer parecerme a él, es este sex killer, ¿no? Que es el tío de estos chicos, que con unas palabras es capaz de seducir a institutrices casi como en serie, Mm, mandándolas al cadalso prácticamente, porque es, vete, hazte cargo de aquello y no me llames nunca más. Eso me parece de las mejores ideas de la novela. Bueno, no la vuelvo a decir. Eh, Paco, Paco. Sí, yo creo que efectivamente coincido con Jorge en que uno sería hamburguesa y otro sería gourmet. Eh, pero es que además hay elementos muy diferenciados porque en la novela de James em, eh, n- n- no estamos ante una historia oscura, que ocurra todo por la noche, con ruidos Mm, de puertas que se abren y se cierren. No estamos en eso, no estamos en criptas, no. Estamos a la luz del día y estamos ante personas que hacen vida normal. No estamos ante un monstruo ni con. No, estamos ante personas que hacen vida normal, como la que puede hacer cualquiera, y que sencillamente hay una persona que está viendo las cosas que parece que los demás no, o que algunos de los demás no. Entonces es totalmente diferente. Estamos viendo, no es una historia
que cada uno, recordemos que en Drácula el hilo de la historia eran los diarios que iban contando los diferentes protagonistas o participantes en la historia, pero pero tenían una razón, porque todos veían lo mismo. Aquí no, aquí estamos ante una persona que ve unas cosas que los demás no ven, pero que lo ve no en la oscuridad, sino a la luz del día, ¿no? Entonces, yo creo que eso, aparte de la parte formal, es muy diferenciable. Y os comentaba ahí antes en el chat que parece ser que en el diario del propio autor decía que esta historia, el germen de esta historia le llegó a través del arzobispo de Canterbury, que era amigo suyo, y que le contó que había dos niños que habían quedado a cargo de una pareja, que en fin, que era... y eso es otra de las cosas fundamentales de esta novela, que es el enfrentamiento, y en general de casi toda la obra de Henry James, que es el enfrentamiento entre la corrupción y la inocencia, ¿no? Ese enfrentamiento queda aquí muy puesto y además muy cuestionado, ¿no? Porque tampoco sabe si los niños están jugando con ella y desde luego Flora. Pero desde luego el chaval, ese sí que no terminas de ver si realmente es que es malo, porque él mismo dice que quería ser malo o que quiere que sea considerado malo, ¿no? E incluso le hace algunas cosas, le hace luz de gas, ¿no? Le hace luz de gas a la institutriz, ¿no? O sea que, que efectivamente pueden haber coincidido temporalmente, pero no tienen mucho más que ver. Pues Muy yo bueno. creo que no tiene nada que ver, tiene razón Paco, pero bueno, me ha parecido que era como una cosa a tener en cuenta, ¿no? La casualidad de que sean contemporáneos. Bien, vamos a entrar en el último relato, el de Charles Espera, Dickens. espera, está Alfredo. Ay, perdón, Alfredo, no te veía, perdona. Dime. No pasa nada. Oye, aquí, aquí sí que yo veo lo siniestro, ¿no? Como en este cuento sí que sí, ¿no? En novela corta aquí sí está el tema de lo siniestro, de aquello que no se puede hablar, ¿no? Y que nadie habla. Y que recorremos todas sin entender qué está ocurriendo realmente. Y me gusta mucho cuando Paco dice que está la oposición bien clara entre inocencia, ¿cierto? Y el tema de la corrupción cómo corrompen a los niños, ¿no? Como hay unos adultos que al parecer se juntaban a escondidas, lo utilizaban para poder verse y ellos eran testigos de aquello que ocurría. ¿Qué es lo que ocurría? Nadie lo habla, ¿no? Como hay algo que, no se, que es indescriptible, que nosotros podemos asumir, pero ¿qué hacían? Involucraban a los niños en esto. ¿Qué hay aquí que nadie puede hablarlo directamente? Como es que hay algo que pasa, pero no se habla, ¿no? Desde el colegio lo mismo, hay una expulsión que es extraña, pero que nadie habla. De la muerte y cómo mueren, tampoco hay mucha claridad. Entonces, está lo Mm, siniestro dando vueltas todo el cuento sin que ocurra nada espeluznante en sí mismo, ¿no? Como hay apariciones nomás, y unas apariciones que son bien extrañas, que no, al parecer podemos tacharlas como de malvadas, pero que en realidad no tenemos muy claro qué ocurre. Como que se los quieren llevar de nuevo, como que quieren hacer una familia, o que en realidad, ¿qué hacen con los niños, po? Cuéntenos. Y ahí la sutileza, ¿cierto? La sutileza del autor es eh, que aparezca lo tuyo, ¿no? Como ponle tú lo que queráis ahí, en tu propia imaginación que vuele y dime tú lo que está ocurriendo. Y al final esto de que lo abrace y lo deje sin respiración al niño, ¿cierto? Cuando lo leímos con mi pareja, lo leímos en distintos momentos, y yo le decía, puede ser la misma institutriz que lo mató y como que corrompe un poco el relato para parecer ella como que fue la aparición, pero en realidad hay un relato donde comienza, lo aprisiona, lo protege y lo deja como, le cuesta respirar al chico, como que al parecer le está costando la respiración mientras lo abraza, ella en su mundo, ¿no? Estresada y, y lo mata o no. Entonces, como conversábamos, porque como no nos queda claro, como dice Carmen, no hay nada dado en el texto, sino que a libre interpretación dijimos tal vez sí lo mató, pues, ¿cachai? mm, Y como la culpa no la deja vivir y la trastornó aún más, como la culpa la trastorna
y el relato se vuelve todo, como decíamos con Drácula, ¿no? Como cuánto de verdad hay del relato de Drácula, porque siempre son otros, no ella es la que está hablando y recoge todo esto, cuánto está ahí tachado para beneficio de quien narra la historia. Entonces, está bien interesante, y claro, y en la comparación con Drácula, evidentemente, desde primera persona nosotros enganchamos mucho más también, ¿cierto? Hay un tema ahí que nos hace adherir más. Recuerdo también a Stephen King cuando escribe Carrie, ¿no? Con Carrie también pasa lo mismo, hay unos relatos, están los diarios, hace lo mismo un poco, que juega con el tema de Drácula y Stephen King suele ser un bestseller también, ¿no? Como bueno, es como lectura rápida, veloz, como ya lo pasé bien, pero sigamos adelante. Con Henry James uno se queda, po. Se queda mucho rato dándole la vuelta. ¿Qué fue lo que leí? Como que alguien me ayude, por favor. Y eso creo que es lo bonito que hacen los buenos autores, ¿no? Como cuando narran que uno quede con eso, con esa sensación de este libro me va a tener que acompañar un buen rato porque no me lo puedo sacar de la cabeza. Sí, sí, Un sí, sí, se te queda, momento se te queda, se te se queda, te porque queda. cuando está al final, en la escena final, ella quiere evitar que el niño vea a Peter King, pero al final se lo pone de frente y le está notando que no puede respirar, que está sudando. Entonces tiene una incongruencia ahí que no puedes, no encaja. No, y No encaja. además la atmósfera que crea en toda la historia es Sí, muy real, es muy inquietante, porque sí, esos niños que parecen adultos, que mm, durante el día actúan de manera perfecta, que resuelven grandes problemas matemáticos, que toca como un concertista, sí. que es que es una cosa alucinante. Y por otro lado estábamos pensando que es un niño que fue expulsado, que es un niño que puede ser una especie de malvado tremendo, pero ¿cómo puede ser si es así de bueno? Y Mm. esa es la inquietud que te mete Henry Pero James. si novelas sobre institutrices perversas hay a patadas. Y se han hecho películas a patadas. La última que me acuerdo, La mano que mece la cuna. Es que esta institutriz estaba como un cencerro, lo primero. Lo segundo, oiga, si usted quiere hacer un ensayo, haga un ensayo, pero no me cuente usted una novela en la que no sabemos de qué nos está hablando. Eso de la psicología, de la no sé qué, bueno, estaría muy bien para su época, pero es que ahora mismo a mí esas novelas lo único que me producen es dolor de cabeza y ganas de mandarlas a la basura. Ya nos Porque es quedó que, claro, Carmen. Nos quedó claro Oye, con Goethe también. oye, el tema también es que pero es que tenemos a que. mí me ha quedado muy claro todo lo que estáis hablando y no lo dejáis de hablar. Bum, 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 bum. Oye, es La que, mira, psicología, el psicoanálisis, la bum, 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 bum. Y bueno, vamos a ir ya al guardavías, Pepa. Venga, vamos ¿No al te importa? guardavías. Aquí, si oye, no nos da tiempo, que tenemos media horita solo. A ver, Alfredo, ¿qué vas a decir? Venga. que además tenemos que cachar que él tenía mucha correspondencia con su hermano, pues, William James, que a mí me tocó leerlo mucho en la U, ¿no? Ajá. Dentro de los La cursos es uni. como básico, ¿no? Como Mm, William James es un fundador de una rama Mira qué de la interesante. Mm. psicología. O Para tu sea, es felicidad. muy importante. Dentro de la psicología es muy importante William James. Viene a fracturar el Claro, para los pensamiento, por decirlo así. psicólogos, De, estupendo. de pensar de otro modo, ¿no? Cómo son las emociones, cómo las sentimos. Y aparte el tipo experimentó de todo el hermano, ¿cierto? William experimentó de todo, con chamanes, con el tema de la experiencia religiosa, con opios, ¿no? Con distintos alucinógenos. eh, entonces él experimentaba cosas y decía qué es lo que se siente, qué es lo que se ve, cómo la realidad es trastocada a partir de ciertas sustancias. Entonces es muy, muy interesante. Imagínense la correspondencia entre ellos dos y el otro Mish. sacando ideas para poder usarla en cuenta. Entonces, claro, tú decís, Carmen, hacer un ensayo, qué sé yo. Sí, pues lo hizo, pero el hermano, pues, ¿cachai? Él le puso el talento como de la imaginación, Literario, talento como que lo literario. hizo volar, pues, ¿cachai? Bueno, Por ahí. bueno, Alfredo, como resumen, me gustó más Drácula. Bien. Ya. Bueno, vamos al guardavías, ¿vale? Este es un relato muy cortito de Dickens que lo escribió después de tener una experiencia, la del accidente ferroviario. Como todos más o menos conocéis la vida de Dickens, no nos vamos a parar ahí, ¿no? La idea era publicar una serie de relatos entre varios amigos en los que hubiese como línea común en todos
que hubiera un narrador en primera persona y una relación con los ferrocarriles. Bien, pues este es un relato. Yo lo seleccioné porque cuando lo leí hace ya tiempo, a mí me impresionó porque me pareció muy tierno, a pesar de que es un relato donde aquí hay un fantasma, aquí hay un fantasma, aquí hay un ambiente inquietante, ese cortado donde está la vía del tren, oscuridad, el túnel oscuro, la luz roja, la campanilla que se mueve pero no suena, o sea, hay una serie de factores intimidantes muy, digamos, clásicos de lo que es un relato de terror victoriano. Y ahí encaja muy bien como un relato de terror victoriano, ¿no? Hay una persona que ha estado mucho tiempo retenida, no dicen por qué, que en un paseo ve que hay un cortado y se pone en contacto con una persona que está en la vía que hay al fondo del cortado, con una entrada de un túnel y una caseta. La relación del visitante con la persona que cuida la vía, con el guardavías, es extraña. El guardavías le explica en qué consiste su trabajo y luego le acaba contando que vive muy angustiado porque ha tenido una serie de apariciones que han acabado en catástrofe, o sea, que han sido la premisa para que ocurriera una desgracia. Primero fue el accidente de tren en el que posiblemente se está contándonos en el que viajaba Dickens, y después una joven que muere en el tren y la tienen que bajar del tren allí a la caseta donde están ellos, ¿no? Lo que cuenta este hombre, su angustia, es que ve a una persona que con el brazo izquierdo se tapa los ojos y con la mano derecha grita cuidado, 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 ¿no? Después de esas dos apariciones ocurren las dos desgracias, pero su angustia en el momento en que está hablando con este visitante, que lo cuenta en primera persona, es que se le acaba de aparecer otra vez y entonces no sabe cuál es la desgracia que va a ocurrir. Esto está por un lado. Y por otro lado, el visitante, el narrador, es el contrapunto racional de todo lo que nos está contando el guardavías. Pues le dice, pues serán imaginaciones suyas, del ruido, pues será que ha visto una luz que no era, pues hay veces que oímos cosas que nos engañan, ¿no? Él está buscando la racionalidad y cuando ya le ve que está bastante mal, le propone buscar un médico que le vea y que le atienda en ese estado de angustia que tiene producido por esas visiones, ¿no? No llega a producirse eso porque cuando vuelve al día siguiente se encuentra con que el guardavías está muerto al lado de la vía, tapado, y el maquinista, un maquinista, conductor de la locomotora, cuenta que le vio en la salida del túnel de espaldas al tren me parece que llevaba la luz en la mano, y que el maquinista, tapándose por el horror que le iba a producir, que le iba a atropellar, se tapó en la cara con el brazo izquierdo y con la mano derecha gritaba cuidado, 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 ¿no? Bien, este es el esquema del relato. A mí me parece que es un relato premonitorio. Lo que le estaba avisando el fantasma era de su propia muerte, le estaba avisando de su propia muerte. Pero por otro lado, tampoco a mí me encaja muy bien, y en esto hay un poquito también de final ambiguo. ¿Por qué el guardavías estaba de espaldas al tren y oyó la locomotora y no se apartó y dejó que la locomotora le arrastrase y le partiese por la mitad, que es lo que dicen, ¿no? Bien, pues yo os propongo, a ver qué os parecen a vosotros esto de las premoniciones. Y ese intento que tiene el narrador de racionalizar todo lo que le va contando el guardavías. Pues esto ocurre esto y la desgracia, el fantasma y la desgracia y el otro. Ah, no, no, pero esto puede ser racional porque puede ser visiones, puede ser cosas que tengan un sentido lógico, ¿no? ¿Y por qué se dejó atropellar al guardavías? ¿Eh? Entonces, bueno, ahí lo dejo. A ver qué os parece. Blanca, Estela. Blanca. No, no te oímos, Blanca. Se me olvida el audio. Que me ha sorprendido este cuento. Yo como lectora me inicié leyendo a Charles Dickens. Tengo algunos libros acá de mi biblioteca. Em,
Les recomiendo mucho Cuento de Navidad, que es una belleza de libro. Uno se guía mucho por por la película, pero terminas amando a Ebenezer Scrooge. Pues me ha sorprendido mucho. Yo quiero contar algo personal. Mi mamá, que en paz descanse, ella era una persona, no sé cómo decirlo ahora, que tenía como un sexto sentido. Ella soñaba cosas y decía, algo va a pasar. Y yo le decía, mamá, es un sueño. O sea, yo nunca lo creí, yo nunca le creía, pero cuando ella narraba, de hecho ya lo tengo escrito, cuando ella narraba algunas cosas de sus sueños, por ejemplo, para lo de las Torres Gemelas, ella tuvo un sueño horrible y ya cuando ves ese tipo de cosas, mm, es difícil racionalizarlo. A mí me cuesta un poco creerlo, pero personalmente también me han pasado cosas que que no le encuentro explicación. Entonces, estoy en esa ambigüedad. Y con la historia del guardavías, tengo entendido que Charles Dickens escribió este cuento a raíz de un accidente que él tuvo en un tren que dice que estaba como colgando de un vagón o algo así. Entonces me parece también una genialidad como lo escribió. Es un tanto ambiguo porque el entrevistador o el visitante no sabe si es un fantasma o quién es el fantasma. Menciona la luz roja o que a través de esa luz roja él ve a alguien. Es posible que haya presentido su propia muerte y de alguna forma él quería como explicárselo a alguien. eh, o, y este personaje, el entrevistador, era como el vínculo, ¿verdad? Pero cuando, como dicen, cuando te toca, ¿verdad? Entonces, no sé si hubiera podido hacer algo más esta persona por él, o si hubiera podido evitar ese accidente. Muchas gracias, Blanca. Gracias por lo que nos has contado. Gracias. A ver, ¿nadie quiere levantar la mano? A ver, Jorge. Yo veo al entrevistador, como dices tú, como una especie de cuervo. Ahora, domina más el lenguaje, pero digamos, es un visitante que encima llega a un sitio recóndito que nadie va. Es decir, y que este es una persona que vive aislado de la sociedad prácticamente, aunque él también tiene su horario de trabajo, no es que esté todo el día ahí, pero eh, está absolutamente condenado a estar poniendo las señales de los trenes y tal, y tiene la angustia tremenda de que se le anticipan los accidentes. Sí, estoy de acuerdo que al final se anticipa su propia muerte y creo que, pero yo diría casi que él se suicida, que él está tan angustiado que al final ya se pone delante del tren. Y el otro que me gustó es que es un libro sobre una tecnología de punta, como eran los trenes en ese momento. Es como si ahora escribiésemos una novela sobre los efectos malignos de la IA. Sería como una nueva tecnología y eso me gusta. En fin, hasta ahí. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Ana Franco. Pues a mí me parece súper irónico que el espectro que le previno y le contó los otros accidentes lo estuvo molestando tanto y tanto y tanto con la campanilla y como que con las mismas cosas que él no fue a mirar, ¿verdad? Porque el sonido que le estaban diciendo para que se moviera era lo que él llevaba escuchando mucho tiempo y que ya quizás llegó el momento que no lo quería ver, que lo ignoraba porque ya escuchaba la campanilla todo el tiempo y llamaba y le decía y siempre veía lo mismo. So, sí me parece irónico, no había pensado que se había suicidado, había pensado que simplemente estaba cansado, como la misma institutriz del libro que leímos, que no estaba leyendo, que no estaba preciso, y que hubiese pasado si el espectro no hubiese estado presente, si hubiese habido un accidente realmente o no.
Gracias, Ana. Bueno, esa es la ambigüedad que hay también. ¿Fue el espectro o fue un accidente? Porque sí, ¿no? Esa es la ambigüedad un poquito de la narración. Muchas gracias. Paco, Bueno, pues respondiendo a tu pregunta sobre las premoniciones, ¿no? Yo, desde mi planteamiento racionalista, tengo que decir que yo no creo en las premoniciones, pero como dirían los gallegos, a ver las haylas, ¿no? Entonces, estos relatos trabajan en ese ámbito en el que está lo real, pero también está aquella intuición, ¿no? Que difícil de comprender desde el racionalismo, ¿no? En este caso, veo una curiosa vinculación con la otra vuelta de tuerca, ¿no? Porque resulta que la clave de la historia está en esas palabras que dice el visitante, ¿no? Y esos gestos que hace cuando llega, que son los mismos del fantasma y que son los mismos también del maquinista, ¿no? Con lo cual, al final, terminas sin tener muy claro dónde termina uno y empieza el otro, ¿no? Y no llegas a pensar si realmente existía el visitante como tal o era el fantasma o era una anticipación de lo que iba a pasar a través del maquinista. La verdad es que yo no he leído mucho a este autor. Sí que había leído Grandes Esperanzas, que me gustó mucho, eh, y este cuento no lo conocía, y a pesar de que tiene una sintaxis un poco, bueno, de mucho subordinada y tal, pero me parece que sabe crear el ambiente también, y además es como muy preciso en el lenguaje, ¿no? Ah, no, así como la historia sí que divaga, él no divaga en sus descripciones y es muy certero. Y me parece además que deja abierta la puerta a esa, bueno, a esa incógnita de qué es lo que pasaba por la cabeza de este hombre, ¿no? Y si se suicidó, se despistó o qué, ¿no? Pero tiene mucho que ver también con el psicologismo, ¿no? El decir, bueno, ahí hay cosas que realmente no terminamos de saber y de comprender en toda su entidad, ¿no? La verdad es que me ha gustado mucho. sí, yo creo que también hay una cierta ambigüedad latente, ¿no? En todo lo que Sí, sí, pasa, sí. porque aunque la historia del narrador es muy precisa, pero queda todo muy ambiguo al final, sobre todo el final, ¿no? No sabes muy bien qué es lo que te quieren decir. Gracias, Paco. Blanca. Yo no sé si estoy diagnosticada con claustrofobia, pero la verdad es que a mí me genera mucha angustia cuando uno lee que alguien se va a introducir a un túnel o a un agujero, me genera una sensación espantosa. Pero por otro lado, me gusta la descripción que hace esta persona que baja al túnel del guardavías, porque lo describe como una persona muy responsable, experta, y entonces me parece extraño bueno, uno cree que él está bien en su trabajo. Y a mí me parece extraño que se quisiera suicidar, pero no sé, y también eso, ¿verdad? De que cómo se ponen las vías del tren, cómo no lo ve. Bueno, sí, es ambiguo eso. Amigo, sí. Muchas gracias, Blanca. Marco. Sí, yo, pues, son varias cosas. Creo que yo abusé un poquito de la inteligencia artificial aquí, sinceramente, porque sí estaba yo buscando como que hilar eh, ideas, ¿no? Ahí creo que hay varias maneras de analizarlo, ¿no? Y yo últimamente pues me estaba enfocando mucho en psicología, creo que ya lo voy a dejar de hacer en este caso para las novelas porque sí se pierde un poco de disfrute, ¿no? De lo que hablaba el compañero sobre ser muy racional y tal. Em, y bueno, empecé a ver, por ejemplo, coincidencias, ¿no? El gritar, el de ahí, el de abajo, ¿no? Eso es al inicio, digo, estaba
en una posición en la que sí estaba gritándole desde arriba, ¿no? Incluso cuando muere también, hey, él de abajo, pues lo estaba viendo desde arriba. Y todo lo intermedio del espectro, pues tiene el que se cubre los ojos con la mano izquierda, pudiera llegar a tener un simbolismo de la ansiedad que estaba experimentando el mismo Mm. guardavías por la naturaleza de su trabajo, ¿no? Del ambiente en el que estaba, en el que tenía muchísima responsabilidad sobre lo que pasara en el tema del tren y demás. Entonces, digo, en mi conclusión, creo es que si lo vemos de manera objetiva, pues el Charles Dickens o en la época lo que se buscaba era transmitir de forma artística toda esa complejidad emocional interior y subjetiva. Entonces yo me quedo con la versión racional, pero claro que también se puede también disfrutar desde otras perspectivas. Muchas gracias. Gracias, Marco. Alfredo. Gracias. Oye, yo quería hablar sobre lo inevitable, ¿no? Del accidente. Como, como que hiciera lo que hiciera, iba a terminar así, ¿no? Uno va metiéndose en el cuento, en una espiral donde sabemos que va a ocurrir algo, ¿no? Como, aparece el fantasma, ocurre accidente, ¿no? Y el mismo guardavías va insistiendo en que esto me va a traer consecuencias. O sea, creo que es un mensaje que tengo que descifrar, me está costando y mientras más me cueste, más me acerco al peligro, al riesgo, ¿cierto? Hay un determinismo. Ocurre esto y pasa esto otro. Sin embargo, hay un determinismo además que es casi como un viaje en el tiempo. Como los mismos actos se repiten el día de su muerte. Y evidentemente el choque nervioso que debe haberle producido al guardavías de ver que se repiten los mismos símbolos, ¿no? El mismo viene algo que va a ser inevitable y que además le anticipó su muerte, ¿no? Entonces imagínense ustedes recibir mensajes del futuro, así lo veo, ¿no? Y verlos, llegó mi hora, ¿no? Como ya no puedo escapar de esto, por lo tanto la muerte me llegó nomás, pues. Entonces ese shock que debe ser paralizante, paralizante, como ya no puedo hacer nada más y viene mi muerte. Entonces yo no creo que pudo tener alguna opción para poder arrancar, ¿no? Como todo esto venía justo a mostrar que su muerte estaba ahí, como no hay posibilidades de escapar, ¿no? Como está atado a ese destino, por decirlo de algún modo, está atado al destino y no hay ninguna posibilidad de escape. Entonces, em, es cruel, ¿no? Es cruel. Esto es lo que vas a ver antes de morir, un poco, ¿no? Como el aviso, abajo, y luego en la mano y vas a morir, ¿no? Eh, esa crueldad que está implícita en el cuento me genera algo, ¿no? Como, y está muy bien armado, muy bien estructurado, la locura que empieza a pasar en este guardavías, que era un tipo racional, ¿no? Que nos habla de que a cualquiera nos puede ocurrir si nos vemos expuestos a ciertas cosas que no sabemos cómo traducirlas, ¿no? Y que además asumimos como deterministas, como inevitables. Eso. Muy bien, Alfredo, porque lo que tú intentas un poquito explicar es que es buscar una explicación racional a la actitud del guardaría cuando le atropella el tren, ¿no? Es lo racional, ¿no? Claro. ¿Qué es con lo que se está jugando en todos los relatos? ¿Lo racional frente a lo sobrenatural? ¿Lo sobrenatural o lo racional? ¿Qué queda? ¿No? Muchas gracias, Alfredo. Carmen. Bueno, tú has preguntado si creemos en las premoniciones y yo te puedo decir que sí que creo porque yo he tenido premoniciones, no muchas, pero algunas he tenido. Yo estaba viendo una película que una niña estaba eh, por el borde de una piscina, de pronto se cayó y yo sentí un golpe mm, muy violento en mi cuerpo y cuando salí del cine le dije, teníamos a mi hijo pequeño en un campamento y le dije a mi marido, algo le ha pasado a Eduardo, que se llama. Y efectivamente se había caído y se había roto el cúbito y el radio, ¿no? Y,
y existen algunas premoniciones que no sabes por qué, te viene a la cabeza algo malo, algo que ha pasado, que va a pasar, que inexplicablemente te llega. Te llegan también olores. A mí me ha pasado recibir olores cuando ya mi padre había muerto, olores de él, de mi padre. Y incluso mi padre murió en un accidente de tráfico y sentir ese accidente de tráfico en mí, ¿no? Sentirlo una noche soñando. Entonces las premoniciones inexplicablemente mm, existen, o sea, sí que es verdad que tenemos un punto de locura, hablando otra vez de la vuelta de tuerca, que debemos tener un punto de locura las personas donde no sabemos dónde está la realidad nuestra y nuestra ficción propia, ¿no? Desde luego el guardavías me ha gustado mucho más que la otra vuelta de tuerca, es más hilado, más comprensible, más mm, tiene un final, tiene un sentido y, y bueno, hasta ahí puedo decir. Pues muchas gracias, Carmen. El relato a mí me parece que tiene en el fondo un pozo de emoción, ¿no? De ternura, hacia el pobre guardavías, ¿no? Yo lo que sentí cuando lo leí me pareció, fue eso, ternura hacia esa persona que estaba ahí atrapada en ese sitio tan terrible, ¿no? Y viendo un fantasma y Claro, y no solo eso, sino que te acuerdas de otras profesiones igualmente salvajes, como la de minero, la de gente que tiene pues muy cerca en la muerte, ¿no? mm, Y que efectivamente pueden prever que están en situación de riesgo a diario. claro, también lo de prever que te puede ocurrir un accidente depende del grado de riesgo que tengas cerca, ¿no? Mm, Pues eso, al fin y al cabo, afecta un poquito a lo que cada uno siente o lo que cada uno maneja con sus emociones, ¿no? Bien, bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Hemos conseguido, uy, por 5 minutos. Bien, bien. Tengo que decirte que tus resúmenes son muy intelectuales y que me encantan. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Ya te he dicho que yo me lo paso bien Contigo, haciendo. contigo adquiero cultura, Pues mira, qué bien. que me falta bastante por lo que veo de la gente que está en el debate, que está muy por encima de mis cavilaciones. Cada uno tenemos nuestros enfoques, ¿no? Exacto. Bueno, Bu- pues ya está. Pues yo me sumo a las felicitaciones, Pepa. La verdad que ha estado genial el debate y la guía. Así que muchísimas gracias. Y la selección de los tres El cuentos. debate lo habéis hecho vosotros, no lo he hecho yo, Bueno, ya. pero Yo también ha te estado muy bien. felicito porque ha sido un debate muy bueno. ¿Divertido? ¿Lo habéis pasado bien? Sí, muy bueno. Genial. Muy bueno. Era de lo que Yo se no, trataba. porque no me hacéis caso. No, Me ponéis de loca para arriba. no. Que te has Sobre dicho, todo que Paco, te has dicho unas cosas muy, Paco, muy me tienes mucha interesantes. manía, ¿eh? Que tú has dicho unas cosas muy, muy interesantes. Que me tienes mucha manía, Paco, ¿eh? Que yo, en absoluto, en absoluto. Lo único que pasa es que discrepamos, Carmen, que eso es muy No, no, saludable. discrepamos, Ah, de discrepar es muy de sano. una manera Claro. muy violenta. ¿Violento? No, en Oh, absoluto. De mi parte no, digamos, yo no. Si te he ofendido, lo siento, ¿eh? No pretendía. No sé qué he podido decir que te haya ¿Cómo me ofendido. vas a ofender, hombre, si eres un cielo? ¿Qué va? bueno. Bueno, chicos, Pues nada, simplemente decir que ahora ya pasamos a las lecturas de junio. La primera de filosofía contemporánea, materia vibrante, que es un tema muy interesante de una filósofa norteamericana, Jane Bennett, sobre el hecho de concebir a la materia inerte aparentemente como fuente de vida, y tiene que ver con las explicaciones del origen de la vida que hemos leído aquí y que son las que están en boga ahora, y también están permeando en la filosofía. Luego tenemos El mundo entonces de Martín Caparrós,
Mm. que lo he invitado, pero no me ha contestado. Yo creo que tendría que conseguir otra vía de comunicación, no sé si a través de la editorial, porque me gustaba que participara. De hecho, es vecino mío y nuestro, Pepa, bueno, y también de Carmen, porque vive en Torrelodones, Sí, pero Yo le que es el oí en sabes que municipio página aquí al 2. lado. está muy imposibilitado, ¿sabes? ¿No? Por Sí, ejemplo. Sí, es que sí, sí, eso iba a decirte, que le escuché en una entrevista en página 2, sí. que es un programa muy bueno que os lo recomiendo en TV2. Y sí, es verdad que está muy enfermo, ¿eh? No, yo una vez lo vi, pero antes de haber programado la lectura y me dio pena realmente. Lo vi de lejos desde el coche, en una silla de ruedas, llevado por un ayudante. Está fatal, pobre. Está muy, muy, muy. Pero sigue trabajando mucho, con lo cual, bueno. Y, y luego tenemos La Vegetariana, de Han Kang, está premio Nobel, para cerrar el mes. Así que muy buenas lecturas en junio y seguimos para adelante. Que Jorge, tengáis Muy buen bien. Sí, fin de. gracias. Jorge, Gracias, Pepa. Sí, Miguel Fantástico Ángel. A vosotros, muy buena eh, guía. a vosotros, es chicos. que yo tengo un problema para conseguir el libro de la materia. Sí, ya lo dijiste, es que eso es un problema porque muchos de los libros Porque- propuestos por Nazarena son de la editorial Caja Negra, que es una editorial argentina muy de culto, de filosofía, Sí, sí. pero que no está en online y está en algunas librerías que lo traen. Entonces es un poco un problema. Mm. Pues por eso te digo que Pero sí. bueno, ese es el problema de la filosofía contemporánea. En fin, Que lo Gracias, paséis bien. Pepa. Gracias a todos. gracias. Vosotros. Abrazo para Gracias. Gracias, todos. Pepa. Adiós. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias.